Desde siempre el hombre se ha encontrado con la necesidad de buscar sus orígenes a través de hechos históricos y científicos. Y ante la necesidad de médicos especialistas en las labores de parto, surge la figura de la comadrona o partera. Como ejemplo tenemos a Egipto, que hacia el año de 1600 a.C. da referencia de las primeras matronas llamadas Shipra y Púa, quienes tenían órdenes del faraón, posiblemente Ramsés II, de matar a los recién nacidos varones y dejar vivas a las hembras de aquella época. En otra civilización, como la griega, aparece el nombre de Aspasa de Mileto, considerada como una de las primeras parteras griegas de la época. Vivió en el siglo V y estuvo unida a Pericles desde aproximadamente el año 445 hasta la muerte de este en el 429. Fue maestra de retórica y tuvo una gran influencia en la vida cultural y política de Atenas. De esta manera los conocimientos se fueron transmitiendo de una cultura a otra. Roma también constituye como imperio que conquistó al mundo la formación de parteras. Y desde el punto de vista de la experimentación, ellas son las que van a asistir al nacimiento de patricios, nobles y emperadores del Magno Imperio Romano. La terminología comadrona proviene del latín cum mater, compuesto por cum, que significa conjuntamente, y mater, que significa madre. Una vez que conocemos estos antecedentes, podemos dar el paso a la época colonial. En esta época, en gran parte del continente europeo, el oficio de comadrona o partera va a tener un reconocimiento a nivel de estatus social y clínico, mientras que en otros continentes como el americano va a tener mucha problemática, porque existieron casos de mala práctica en el oficio de la comadrona o partera, causando así un incremento en la mortalidad de madres e hijos. Estos casos se dieron específicamente en Chile en 1790. Esto se produce por la falta de conocimientos y la escasez de herramientas necesarias. Doña Elvira, coméntenos cómo fue su experiencia cuando usted asistió en el parto de su primera hija. Así que empecé yo a hacerle unas agüitas. ¿Qué contenían esas aguas? Esa agua componían la paja serrana, alucema y arroz crudo. Ya, eso se hacía una brasa de candela, y en esa brasa de candela se ponía todas esas cosas. Y de esa misma componencia se le hacía una agüita, un gloriado, para que tome. Y entonces tomaba y se hacía bajo. Con ese bajo ya vino el rapidito el dolor, hasta que dio a luz. En la investigación histórica retomamos con dos modelos imperantes en el tiempo de la colonia. Estos tienen relación al modelo totalitario o unidireccional. Hay que mencionar que estos dos modelos, indistintamente de Europa o de América, se vieron reflejados en cada una de estas latitudes. La diferencia se marca que en el continente europeo la información recibida era positiva, y eso resultó en el reflejo de las parteras con un reconocimiento en la sociedad, lo que fue al contrario negativo y contradictorio en América. Transportándonos a la época es donde se tenía que ver aplicado un modelo de comunicación sociológico y contextual para poder distribuir la información de mejor manera a través de panfletos impresos utilizando la imprenta, y a la vez creando foros y mesas de discusión para que se pueda distribuir de mejor manera este conocimiento. ¿Qué herramientas usted utilizó en ese momento para ayudarse también en el parto? Tijera para cortarle el ombligo. Y entonces tenía tijera y tenía unas piolitas para amarrarle la ombliguera. Una vez que ya se le amarraba la ombliguera, entonces se le quemaba con velita de cebo. Y ya se le quemaba esa puntita de ombliguera, y con lo que salía de ahí, venía y se le ponía todo alrededor de esto. Y de ahí se le ponía aceite canina, se le ponía. Todo eso se le ponía, eso era para que no le vaya a caer infección. Otro punto es en Francia. Ya en el año de 1560, en París, las comadronas tenían que superar un examen oficial para obtener el título y atenerse a las prácticas normativas. Regresando a España a lo largo del siglo XVII,
En 1804, durante el reinado de Carlos IV, se legaliza el estudio y la titulación de la matrona, donde se mencionan las limitaciones de estas, como la imposibilidad de hacer operaciones o recetar con medicación, pero sí tenían la obligación de avisar al cirujano en el momento de partos difíciles. Regresamos ahora a América, en la Nueva Granada, donde se fueron traspasando los conocimientos de Europa hacia estos sectores, donde las tradiciones y creencias sobre el parto se comenzaron a mezclar entre las concepciones indígenas y las africanas. Es ahí donde las comadronas aplicaban sus conocimientos de manera empírica, utilizando una gran variedad de hierbas y productos naturales. Es ahí donde interviene el conocimiento de las comadronas o parteras. Un ejemplo de esto es el uso de la miel de abeja como antibactericida, antiséptico y cicatrizante. También utilizaban el jengibre por sus propiedades antinauseosas. Es un remedio natural sumamente popular para las mujeres embarazadas que padecen náuseas matinales. Algunos estudios afirman que el mismo no es más efectivo que cualquier placebo, mientras que otros 2 estudios aleatorios han demostrado que el jengibre reduce significativamente las náuseas en las mujeres embarazadas. Otras de las hierbas utilizadas eran la albahaca, para realizar infusiones antisépticas, ayudando a combatir las bacterias y hongos. Otra hierba era la ruda, que se usaba para ayudar a calmar las hemorragias internas y de las heridas. Entre sus propiedades químicas destacan 2, un aceite esencial y un glucósido flavónico, y también posee vitamina C. Cuéntenos la segunda experiencia con su nuera. Yo cogí y fui a la cocina y cogí una cebolla blanca, le puse aceite y le mandé por la boca. Cosa que con lo que ella arrojaba, entonces venía a salir la criatura, porque ya se le estaba pasando el parto. Y entonces cuando yo le mandaba esa cebolla llena de aceite, y ella lo que vomitaba hacía fuerza, y ya ahí venía ahí. Y bueno, ya haciendo esa fuerza, salió la criatura. Resaltamos que el modelo de comunicación utilizado en la época de la colonia no era el apropiado, porque solo tenía un modelo unidireccional, partía de una sola fuente, y se podía estigmatizar el trabajo de las parteras, creándose aspectos negativos que no permitirían dar respuesta a la parte afectada. Y de esta manera nosotros proponemos una comunicación más abierta por medio de la utilización ya mencionada anteriormente de panfletos a través de imprenta, a manera de una campaña introductoria, para luego continuar con el modelo contextual ya mencionado. Así se podría compartir la información a manera de foro, asamblea o mesa abierta de discusión. Para finalizar, las parteras influyeron notablemente en la época colonial. Su trabajo sirvió de antecedente a lo que hoy conocemos actualmente como la obstetricia y la ginecología, anestesia, la esterilización de material quirúrgico, entre otras, vinculados al campo de la medicina. El conocimiento de sus ancestros sobre las hierbas ayudó a la elaboración de medicinas hoy en el presente que tienen base en todo el herbolario andino, y su presencia fue vital en un tiempo en el que no existían los recursos tecnológicos médicos con los que contamos en la actualidad.